allá llevamos. Bien, ¿ahora sí ya se vacunaron o todavía no? ¿Cómo? Hay una de sus compañeras que me dice, bueno, no de este grupo de antes, pero me dice que ella ya tiene las 2 vacunas. No sé, Yo todavía no, profe. Ni una. sí, ella no sé cómo le hizo, que ya tiene, me dice que ya tiene las 2 vacunas. Quién sabe cómo le haría. Hubo compañeros que fueron a vacunarse incluso a Estados Unidos. Yo conozco algunos. A lo Qué mejor difícil. por ahí. Pues sí, está bien. Tienen la oportunidad, pues aprovechar. Bueno, entonces, ya somos la mayoría, entonces vamos a empezar y ya después que se vayan uniendo, si es que se une alguien más, ¿no? Este, ¿Dudas? ¿Tienen dudas antes de empezar de pasar a ver los problemas? ¿Tienen alguna duda? ¿O nos vamos directo a los problemas? Bueno, entonces, vamos a ver los problemas. Les voy a compartir la pantalla y vamos a ver primero los problemas de introducción. Conforme los voy explicando, pues ustedes me van diciendo si tienen alguna duda o no. Creo que los de introducción estaban, pues, más o menos sencillos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer problema. Este es, es básicamente lo que vimos en el ejemplo. Es muy similar, solamente cambiaban sí, en la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, entonces nada más cambiaban aquí los valores, pero el procedimiento es el mismo. Incluso estos valores que nos dan acá son los mismos que obtuvimos en el ejemplo. Entonces, pues básicamente hay que seguir nada más el procedimiento, ¿no? Teníamos en la tabla que nos daban solamente estas 3 columnas que correspondían a el paso, es decir, el procedimiento que se hacía para recuperar el producto. La otra columna es la proteína que vamos obteniendo en cada producto y la actividad enzimática, ¿no? Que vamos recuperando también en cada producto. Y teníamos que llenar esta parte de la tabla. Entonces teníamos la fracción de actividad, el factor de purificación, el porcentaje de recuperación por etapa y el porcentaje de recuperación global. Entonces, pues aquí seguimos los pasos que tenemos acá arriba y podemos calcular todas estas columnas, ¿no? Por ejemplo, el factor de actividad, pues solamente dividimos la enzima, las unidades de actividad enzimática, entre la proteína que tenemos, ¿no? Aquí está. Entonces, así hacemos para todos los casos. Entonces, aquí igual tenemos la enzima, la actividad enzimática, entre la proteína que tenemos en esa etapa, y así en todos los pasos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la fracción de actividad. Para calcular el factor de purificación, pues únicamente dividimos lo que tenemos inicialmente, o la fracción de actividad que tenemos en la etapa, en este caso es la etapa 1, entre la fracción de actividad inicial, pues que en este caso es la 1, ¿no? Entonces, por eso aquí tenemos un factor de purificación de 1. Aquí ya tenemos un factor ya lo purificamos más, porque aquí ya tenemos, estamos dividiendo la fracción de actividad que obtenemos en la etapa 2, en la precipitación, entre la fracción de actividad inicial. Y así lo hacemos en todos los casos, y entonces al último tenemos que ya el factor de purificación ya es de 150 veces, ¿no? Porque estamos dividiendo la fracción de actividad que tenemos en la última etapa, en la cromatografía, entre la fracción de actividad que teníamos inicialmente. Entonces lo purificamos 150 veces.
Y aquí tenemos el porcentaje de recuperación por etapa, que lo único que hacemos es dividir la enzima que teníamos inicialmente entre, bueno, en este caso, como es el paso 1, pues entre la enzima inicial y lo multiplicamos por 100. En el segundo paso, pues dividimos la enzima que tenemos en el paso 2 entre la enzima que tenemos en el paso 1. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos la enzima que tenemos en el paso 3 entre la enzima que tenemos en el paso 2. Y así lo hacemos para todos. Y para el porcentaje de recuperación global, pues es la enzima que tenemos en cada paso entre la inicial. Entonces aquí tenemos C22, que es la enzima que tenemos en el segundo paso entre la inicial. Y aquí tenemos, por ejemplo, la enzima que tenemos en el paso 4 entre la inicial. Entonces así se llenaba esta tabla, ¿no? Entonces era básicamente lo mismo que en el ejemplo que les puse en la presentación, solo cambiaban estos números, pero estos valores creo que dieron lo mismo. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe, No, estaba bien, ¿no? Entonces, vamos a pasar al ejercicio 2. Y aquí nada más era completar la siguiente, la tabla. Y nos daban algunos valores, ¿no? Y aquí tenemos solamente 2 pasos. Bueno, un paso, ¿no? Tenemos el extracto y el primer paso. Y nos dan acá arriba el título de cada una de las columnas. Tenemos el volumen, tenemos la proteína en miligramos, la actividad enzimática, o sea, tenemos todos estos valores, ¿no? Y teníamos que llenar algunos huecos que había por aquí. Entonces aquí tenemos el volumen, tenemos la proteína y podemos calcular la proteína, y como tenemos las unidades, pues ya es, digamos, más sencillo, ¿no? Porque si tenemos las unidades, pues únicamente en este caso, en esta primera columna, teníamos que multiplicar el volumen por la proteína. Entonces, eso nos dice que en el extracto tenemos 7000 miligramos. Y que en el primer paso de purificación o de recuperación, recuperamos 500 miligramos. Entonces, la actividad enzimática aquí también, pues nada más había que, bueno, este era un valor que nos daban y este también creo. Y entonces aquí teníamos la actividad enzimática solamente en unidades de actividad enzimática, que es la U. Y para calcular pues únicamente multiplicábamos la actividad enzimática que tenemos por el volumen. Acá es igual, la actividad enzimática por el volumen. Profesor, ¿Sí? ¿puedo ver la tabla de arriba? ¿Cuál tabla de arriba? La del ejercicio 1. Ah. Acá está. Ok. Es que cuando yo descargué el archivo no tenía todo eso, el inciso A, el B y el C. Entonces, eso... No, eso estaba en el ejemplo. En el ejemplo están estos pasos, ¿no? Estos los puse aquí para que supieran cómo hice el cálculo de las columnas. Pero no, en la tarea no venían estos pasos. Sí, ¿y puedo ver qué sigue después de global, por favor? ¿Cuál es la siguiente parte de la tabla? ¿De esta columna? Ajá, o ¿qué es lo que sigue de la tabla? Es que no alcanzo a... ¿Qué es lo que sigue en la pantalla hacia la derecha? ¿Podría ver? No, es todo, de la tabla es todo, sí. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que acá arriba de los enunciados, bueno, el inciso A, B y C que dices, tiene más letras, pero de la tabla es todo, llega hasta global nada más. Gracias. Bueno, entonces estábamos en esta tabla. Para calcular la actividad específica, pues había que dividir nada más la actividad enzimática entre los miligramos de proteína. Y así también para este caso. Para el rendimiento por etapa, pues como lo hicimos en el caso anterior. En este ejercicio, pues solamente tenemos un paso, entonces es la actividad que tenemos en el paso de separación o de
recuperación entre lo que tenemos inicialmente por 100. Y aquí lo tenemos. Y en este caso el rendimiento total pues va a ser el mismo, ¿no? Porque solamente tenemos un paso. Entonces tenemos el paso por etapa y el rendimiento total que es el mismo. Y el factor de purificación, que solamente dividimos la actividad específica entre la actividad específica que tenemos en la etapa de recuperación entre la que tenemos inicialmente. Y así tenemos esta tabla, así la llenábamos. ¿Alguna duda con esta tabla, con este ejercicio? No, profe. ¿No? No, profe, ninguna, gracias. Bueno, vamos al ejercicio 3. Este ejercicio también es, digamos, es sencillo, pero tenía aquí un truco, no sé, algo raro, ¿no? Entonces dice, el proceso de separación de un antibiótico consta de 3 etapas. En la primera etapa se obtiene un rendimiento del 83%. En la segunda etapa, el rendimiento representa el 75% de la etapa 1. Y en la etapa 3, el rendimiento es del 95%. Estime la cantidad de producto obtenido si su concentración en el caldo de cultivo es de 25 gramos por litro en un volumen total de 20 metros cúbicos. Entonces nos piden calcular el producto obtenido. Pues por etapa lo podemos calcular y pues el que obtenemos al final. Entonces lo que hacemos primero, aquí tenemos los datos. Tenemos la concentración, ahí está, no es. Así, 25 gramos por litro. Tenemos el volumen, 20 metros cúbicos. Entonces pasamos el volumen nada más a litros. Y entonces con este volumen y esta concentración podemos saber la cantidad de antibiótico que tenemos inicialmente, que es esta. Aquí lo tenemos, ¿no? Nada más multiplicamos la concentración por el volumen. Y esto pues lo paso a kilogramos, ¿no? Para no estar escribiendo ese número. Y entonces nos dicen, en el primer paso, tenemos el 83% de rendimiento. Entonces lo único que hacemos es multiplicar la cantidad inicial que tenemos del antibiótico por el rendimiento. Y aquí lo tenemos. Tenemos la cantidad inicial de antibiótico y lo multiplicamos por el rendimiento. Entonces, en el primer paso, recuperamos 415 kilogramos del antibiótico. Luego nos dice, aquí es donde está el truco. Dice, en la segunda etapa, el rendimiento representa el 75% del de la etapa 1. Entonces, quiere decir que aquí en la etapa 2, el rendimiento no es el 75%. Es el 75%, pero del de la etapa 1. Entonces, aquí lo tenemos. Es el 75% del de la etapa 1. Por eso no tenemos aquí este rendimiento. Y entonces, ya que calculamos ese rendimiento, ya que hicimos el cálculo de ese rendimiento, entonces multiplicamos lo que recuperamos en la etapa 1 por el rendimiento que tenemos en la etapa 2. Y aquí lo tenemos. Los 415 kilos que teníamos recuperados en la etapa 1 por el rendimiento que vamos a obtener en la etapa 2. Y tenemos entonces que en la etapa 2 recuperamos 258 kilogramos. Y finalmente en la etapa 3 nos dicen que el rendimiento es del 95%. Entonces, pues únicamente multiplicamos lo que obtuvimos, en la etapa 2 por el 95%. Y aquí está. Son los 258 kilos por el 95% que vamos a recuperar en la etapa 3. Y tenemos, al final, recuperamos de los 500 kilos que tenemos de antibiótico, al pasar por las 3 etapas de recuperación, tenemos 245.42 kilogramos recuperados. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con este problema? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, entonces vamos al último de estos ejercicios de introducción. Y nos dice, si el rendimiento promedio
por paso es de 60% y se usan 10 pasos para recuperar un producto, ¿cuál es el rendimiento global? Y también nos preguntan si debido a la desnaturalización del producto el rendimiento por etapa desciende a 30%, ¿cuál será el rendimiento global? Entonces tenemos 10 etapas, tenemos un rendimiento del 60% para todas las etapas en un caso y en el otro caso del 30%. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Uno es, aquí tenemos el rendimiento en la primera etapa del 60%, en la segunda etapa tenemos pues el 60% de lo que tenemos en la primera etapa. En la tercera etapa tenemos el 60% de lo que tenemos en la segunda etapa. Y así nos vamos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el 60% de lo que tenemos en la etapa anterior, en la etapa 8. Y al final tenemos el 60% de lo que tenemos en la etapa 9. Entonces, eso lo podemos hacer así, ¿no? De uno en uno. Y aquí lo tenemos para el 30%, que es lo mismo, ¿no? Nada más los números van disminuyendo porque tenemos el 30%. Aquí lo tenemos, el 30% de lo que obtenemos en la etapa 1. Aquí tenemos el 30% de lo que obtenemos en la etapa 2. Y así nos vamos igual. Entonces, esa es una manera de hacerlo, es hacerlo paso por paso. Y la otra manera es con esta formulita, que únicamente funciona cuando tenemos el mismo rendimiento, en este caso es el 60%, para todas las etapas. En el caso anterior del ejercicio 3 teníamos un rendimiento diferente para cada una de las etapas, entonces no podíamos aplicar esta ecuación. En este caso tenemos el mismo rendimiento para todas las etapas, entonces podemos ocupar esta ecuación, que es el rendimiento elevado al número de etapas y lo multiplicamos por 100. Entonces aquí tenemos la ecuación, es el rendimiento, aquí tenemos el rendimiento del 60% elevado al número de etapas, el número de etapas son 10, y lo multiplicamos por 100. Y si se fijan, pues nos da el mismo resultado. Aquí lo tenemos. Y aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo para el 30%. Aquí tenemos el rendimiento, que es el 30%, elevado al número de etapas, que en este caso es 10, y lo multiplicamos por 100, y tenemos el mismo resultado. Entonces, cuando tenemos el mismo rendimiento para todas las etapas, podemos ocupar esta ecuación. ¿Sí está claro? Sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre estos ejercicios? Profe, entonces cualquiera de esas dos formas, digamos que estaría bien en el examen, o tendríamos que poner igual las dos columnas y después comprobarlo con la fórmula, si hubiera No, un ejercicio así. no, por cualquiera de las dos fórmulas sería correcto. No tienen que hacerlo las dos. Aquí se los puse para que lo vieran, pero no, si en el examen les pongo un ejercicio de este tipo, cualquiera de las dos formas es correcto. Gracias. Sí. Entonces, si no tienen preguntas sobre estos ejercicios, vamos a ver los ejercicios de ruptura celular. Aquí las tenemos, ¿no? Tenemos el primer ejercicio. Nos dicen, en la recuperación de beta-galactosidasa de Escherichia coli, se hace pasar por un homogenizador una suspensión celular que contiene 47.6 gramos por litro en peso seco. La presión de operación es de 60 megapascales y la cantidad de proteína liberada después de cada paso se presenta en la siguiente tabla. Entonces nos dan esta tablita, esta es la tabla que nos dan en el problema, y nos piden estimar el valor de la constante cinética de rompimiento, considerando en este caso una A, esta constante de 2.2, y el inciso B, estimar el número de pasos necesarios para liberar el 93% de proteína en el proceso. Entonces, ¿cómo le hacemos para calcular primero la constante cinética de rompimiento? Tenemos estos dos pasos, estas dos columnas, perdón. Entonces, nosotros conocemos nuestra ecuación, que es esta. Y recuerden que esta dijimos que es la ecuación de una recta. Entonces, lo que hacemos es calcular este paso, este lado de la ecuación.
Y aquí lo tenemos. Lo podemos calcular porque tenemos la proteína liberada y tenemos, bueno, la proteína liberada y RM, ¿cuánto es la proteína máxima que podemos liberar? Pues el 100%, ¿no? Es lo que podemos liberar. Entonces, RM, en este caso aquí está, es igual a 100. Y R es la proteína liberada en el paso, es de 63%. Entonces, construimos esta columna. Aquí la tenemos. Y con esta columna y el número de pasos, podemos hacer esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Y con esta gráfica, pues lo que hacemos es hacer la regresión lineal y obtenemos la pendiente. ¿Y la pendiente quién es? Pues la pendiente es K por P elevado a la A. Entonces, recuerden, esta es la ecuación de una recta. Esta parte de la ecuación es Y. Este N es X. Aquí lo tenemos Y y X. Y la pendiente entonces es K por PA, por P elevado a la A. Entonces, pues únicamente despejamos, conocemos el valor de P, conocemos el valor de A, únicamente despejamos el valor de K. Aquí lo tenemos. Aquí está despejado el valor de K de esta ecuación y nos da este valor. Entonces ya tenemos el primer inciso, que es la constante cinética de rompimiento para este proceso. Ya tenemos la constante, entonces ahora sí podemos calcular el inciso B, que nos pide calcular el número de pasos para liberar el 93% de la proteína. Entonces tenemos la misma ecuación, esta ecuación, y de aquí podemos despejar el número de pasos, que es muy sencillo, ¿no? Nada más pasa para acá, dividiendo lo demás, y aquí tenemos el número de pasos. Aquí está la ecuación. Otra vez, RM, pues es la proteína máxima que podemos liberar, es el 100%. Y R es la proteína que nos están, la proteína o el porcentaje que nos piden liberar. Entonces aquí tenemos el número de pasos, da 3.9, pero bueno, se puede redondear a 4 pasos. ¿Alguna duda con este problema? Profesor, buenos días. Yo Hola, tengo buenos duda días. cuando obtienen la ecuación de la recta. Ajá. ¿Puede hacer, o bueno, puede explicar cómo obtiene el 0.68, bueno, 68,5, por favor? Sí, mira, aquí tenemos, voy a borrar este valor. Para poder calcular la constante cinética, es como lo vimos en el ejemplo. Tenemos que hacer una gráfica y en esa gráfica tenemos que hacerle una regresión lineal porque la pendiente es el valor que nos están pidiendo. Entonces, en este caso nos dan estos datos para este problema. Nos dan el paso, pues, es decir, las etapas de separación que se están ocupando, o el paso, no, perdón, las etapas de rompimiento que se están ocupando, y nos dan la proteína que se libera en cada uno de los pasos. Con estos datos, con la proteína liberada, y conociendo esta ecuación, esta es mi ecuación, la que tengo para calcular este problema. Esta ecuación es la ecuación de una recta. Esta parte de la ecuación, esta que estoy marcando, es Y, y K, perdón, la N es X, y K por PA, por P elevado a la A, es la pendiente, es M. ¿Sí? Esta es la ecuación de una recta. Entonces, para poder graficar y calcular el valor de la pendiente, que es el que me interesa porque es K por PA, entonces lo que hago es esta gráfica, y para hacer esta gráfica necesito hacer este cálculo, que es el valor de Y. Aquí lo tengo. Entonces, aquí está el valor. Voy a borrar esta gráfica también para que vean. Aquí tengo los valores para cada uno de los pasos. Entonces, ya que tengo los valores
Para cada uno de los pasos ya tengo el valor de y. Aquí está y, que es esta. Y ya tengo el valor de x, que es este, que es n. Entonces, con estos dos puedo hacer mi gráfica. Aquí voy a hacer mi gráfica. Perdón. Aquí está. Entonces, lo que voy a hacer es poner bien los datos, porque estos no son. X es el valor del número de pasos y Y es la columna que acabamos de calcular. Y aquí la tenemos, ¿no? Aquí está. Entonces, para calcular la pendiente, pues únicamente me voy a la gráfica, le pongo agregar línea de tendencia y le pongo presentar ecuación en el gráfico. Aquí está. Bueno, aquí ya salió diferente. Ah, ya sé por qué salió diferente. Aquí en esta gráfica, si se fijan aquí, la ordenada al origen es 0. Entonces, lo que tengo que hacer... Oh, se me borró otra vez. Aquí la tengo, entonces aquí le pongo otra vez agregar línea de tendencia. Y que pase por 0, porque aquí la pendiente, la ordenada al origen es 0. Entonces, cuando pasa por 0, entonces sí es el valor que yo tengo aquí. Y de aquí obtengo este valor, este punto 688 es la pendiente. Y la pendiente es igual a K por P elevado a la A. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Sí, de ahí sale el valor, de ahí sale ese valor. Y bueno, entonces ya después, como en el inciso B, despejan y obtienen el valor de el número de etapas para liberar el 93% de proteína. Y si checan aquí en su tabla, pues sí, ¿no? Aquí necesitan 4 etapas, y 4 etapas pues está entre el 88 y el 96%, que corresponde a lo que nos piden. ¿Ustedes saben cómo utilizar aquí en Excel la función buscar objetivo? Esa función les sirve para... Esta ecuación es muy sencilla de despejar, ¿no? Pero hay algunas ecuaciones que son un poquito más complicadas, entonces pueden utilizar la función. Por ejemplo, aquí voy a poner RM y R. R es igual al 93% y RM es igual al 100%. Entonces, aquí voy a hacer esta parte de la ecuación. Entonces, esto sería... logaritmo menos este. Ahí está. Aquí va el valor de n y aquí va la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula entonces? Si ustedes quieren, aquí está la fórmula y lo que quieren calcular es n.
Y este valor lo acabo de calcular aquí, en esta casilla. Entonces la fórmula sería K, sería este valor sería este por N, que aquí está este valor, por la presión elevada a la A. Esa es la fórmula, ¿sí? Entonces aquí está 0. Y para que el Excel la despeje solita, lo que hacemos es nos ponemos en donde tenemos la fórmula, vamos a análisis de hipótesis, ponemos buscar objetivo, aquí está definir celda en, aquí está donde tenemos la fórmula, con el valor que acabamos de calcular del logaritmo, porque está del otro lado de la igualdad, y ese valor, acá está, y ese valor sí lo podemos calcular. Entonces vamos a ponerle 2.7, y cambiando la celda, esta celda, que es el valor de n, el número de etapas que nos interesa calcular. Entonces le damos aceptar. Si se fijan, aquí ya nos dio el valor 3.9 y acá también nos dio 3.9. Entonces es una forma como de despejar ecuaciones. Esta es muy sencilla de despejar, entonces lo pueden hacer, digamos, así como normalmente lo hacemos, pero este es para ecuaciones que a lo mejor despejar. En ese caso, entonces, en todas las ecuaciones, el parámetro A está pues arriba, ¿no? Como elevando a la P. Sí, nada más que aquí a lo mejor cuando lo copié se me pasó, no sé, pero es P elevado a la A. Sí, es que igual en las presentaciones se está multiplicando, pero ya después descubrí que sí era, en todos los casos era la A. Sí, si está así, en todos va elevado a la A. Estamos pasando las unidades de los MPa a capa, o bueno, a kilopascales, o sea, de los 1000 a, más bien, los estamos multiplicando por 100, ¿no? Creo, ¿o no? O no, aquí se está... O dividiendo entre 10, que diga. Aquí se está utilizando las mismas unidades que vienen aquí, 60 MPa, porque las unidades de la K se ponen así, MPa elevado a la A, así se ponen, ¿no? Entonces, así, ¿sí? Sí. No estamos haciendo ninguna conversión de unidades. Bueno, vamos a ver el ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dicen que la desintegración celular intermitente con dos tipos de agitadores utilizados en un molino de perlas producen los siguientes datos. Nos dan el tiempo de residencia y nos dan la columna del logaritmo de la ecuación que estamos utilizando para el agitador 1 y para el agitador 2. Y nos piden estimar la constante cinética para cada tipo de agitador, y el inciso B, calcular el tiempo para el cual se obtiene el 80% de rompimiento con cada tipo de agitador. Aquí ya nos ahorraron un paso, aquí nos están dando ya el logaritmo de Rm entre Rm menos R, que en el ejercicio 1 lo tuvimos que calcular. Entonces aquí lo único que hacemos es graficar estas dos. Aquí lo tenemos. Bueno, esta es la de la primera. Y aquí tenemos el del agitador 2 y el del agitador 1 es el azul. ¿Sí? Entonces ya tenemos las dos gráficas, únicamente hay que graficar esto. Y como hicimos en el caso del ejercicio 1, agregamos línea de tendencia y pues tenemos la pendiente. Y la pendiente, recuerden que es, en este caso es K por T, ¿sí? Entonces, aquí, no, perdón, es K. Aquí en este caso es K porque estamos graficando el tiempo, el logaritmo de Rm entre Rm menos R en función del tiempo. Entonces, aquí la pendiente directamente es K.
Aquí lo tenemos, entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Ya calculamos el inciso A, tenemos las constantes cinéticas de rompimiento para cada agitador, para el agitador 1 y para el agitador 2. Y ahora nos piden calcular el tiempo para obtener el 80% de rompimiento con cada agitador. Entonces nosotros partimos de nuestra ecuación, esta es la ecuación que vamos a utilizar, pero nos están pidiendo la eficiencia, el tiempo para obtener una eficiencia de rompimiento. Recuerden que la eficiencia de rompimiento es Rn entre Rm, o sea, es esta R entre Rm. Entonces, no podemos utilizar esta ecuación directamente, porque aquí tenemos al revés, tenemos Rm entre R. Entonces, a partir de esta ecuación, hacemos todo el manejo, todo el manejo algebraico para obtener R entre Rm. Cuando hacemos todo este procedimiento para pasar de acá, fíjense, tenemos Rm entre R. Cuando hacemos todo el procedimiento para pasar, que nos quede R entre Rm, que es la eficiencia de rompimiento, nos queda esta ecuación. Pero esta ecuación ya tenemos el tiempo en función de la eficiencia de rompimiento. Y entonces ahora sí podemos despejar el tiempo de aquí, de esta ecuación que tengo aquí marcada en gris, porque nos están diciendo que tenemos calcular el tiempo para una eficiencia de rompimiento del 80%. Entonces, ya aquí tenemos esta parte de la ecuación, ya la conocemos, es punto 8, y lo único que tenemos que hacer es despejar el tiempo de esta ecuación. Aquí el despeje nos queda así. Y finalmente, pues aquí están los cálculos, ¿no? Tenemos el logaritmo natural de 1 menos este, que es el rompimiento, la eficiencia de rompimiento, entre la K, que es la que calculamos aquí. Y nos da el valor. Entonces, para el agitador 1 necesitamos 108 minutos para obtener el 80% de rompimiento. Y para el agitador 2 necesitamos 75 minutos más o menos para lograr el 80% de rompimiento. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta con este ejercicio? Pues nada más el detallito de que, bueno, no vienen las unidades del tiempo, pero bueno, ya puse segundos, pero tuve los mismos resultados. Entonces, sí, porque como no tiene unidades, pues es el mismo resultado, porque acá no hay ninguna, es el mismo resultado, sí. En el examen, en los ejercicios que les pongan en el examen, tengo que ponerles exactamente qué unidades son. El procedimiento sería... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice, se utiliza un homogeneizador de alta presión para la eliminación de una hormona. Después de 32 minutos de homogeneizar 16.6 litros, se obtiene 40% de suspensión de la hormona fuera de la célula. ¿Cuánto tiempo tardará en obtener 95% si se tienen 460 litros de suspensión? Bueno, entonces, aquí tenemos nuestra ecuación. Lo primero que tenemos que hacer es checar qué datos tenemos para ver qué calcular. En este caso tenemos RM, que es el 100%, la proteína máxima o la hormona máxima que podemos liberar, y R, pues es la hormona que se libera en la etapa. Tenemos el tiempo, que son 32 minutos, y entonces aquí tenemos el 40%, entonces con esta ecuación podemos calcular K. Entonces, si despejamos K de esta ecuación, pues nos queda de esta manera y nos da una K de 0.016 minutos a la menos 1. Aquí sí son minutos a la menos 1 porque estamos utilizando el tiempo en minutos. Ahora, ya tengo la K. Pero si se fijan, esa K es cuando tenemos
o sea, el acá de la constante de rompimiento para el homogeneizador. Pero si se fijan, los datos que tenemos son para cuando manejamos 16 litros y con un tiempo de 32 minutos. Y nos piden calcular el tiempo, ¿no? Para obtener el 95% con 460 litros. Entonces, el siguiente paso es ¿cuánto tiempo nos tardaríamos para obtener el 95%, pero de esos 16.6 litros? Porque son los datos que tenemos, ¿no? Los que tenemos al principio. Entonces, por eso aquí está. Tenemos la K, que acabamos de calcular, pero ahora calculamos el tiempo para saber cuánto nos tardaríamos en obtener el 95%, pero de los 16 litros. Entonces, aquí lo tenemos. El 100% es RM y R es el 95%. Tenemos la K y tenemos el tiempo. Entonces, si se fijan aquí, para homogenizar 16.6 litros al 40%, se necesitan 32 minutos. Para homogenizar los mismos 16.6 litros, pero obtener un 95% de la hormona, se necesitan 187 minutos. Y ahora sí, ya podemos calcular cuánto tiempo necesitamos para, si queremos tratar 460 litros de la suspensión. Y eso lo hacemos pues con esta ecuación. Tenemos el volumen 1, tenemos el volumen 2, tenemos el tiempo 1, y ahora lo que nos interesa calcular es el tiempo 2. El tiempo 1 es el de 187 minutos, porque es en donde tenemos el 95% de recuperación de la hormona. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación, y tenemos aquí los datos, ¿no? Tenemos el volumen 2 es 460 litros, el volumen 1 16.6 litros, y entonces el tiempo 2 es esto. Con esta ecuación lo calculamos. Son 5.200 minutos o 3.6 días. Entonces, para tratar 16.6 litros y obtener el 95% de recuperación, se necesitan 187.66 minutos, pero para tratar 460 litros con el 95% de recuperación, se necesitan 3.6 días. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con este problema? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces el ejercicio 4. Dice, estime la eficiencia de rompimiento de un molino de perlas de 4 etapas con un volumen libre de 40 litros, donde se procesan 10 litros por minuto de una suspensión celular. De datos del laboratorio se obtuvo que la constante específica es de, y nos dan el valor de la constante específica. Y nos piden otra vez calcular la eficiencia de rompimiento, pero ahora ya nos dan las etapas. Entonces, podemos ocupar esta ecuación. Esta ecuación también viene ahí en las presentaciones. Bueno, aquí tenemos los datos, tenemos 4 etapas, tenemos un volumen de 40 litros, tenemos un flujo de 10 litros por minuto y tenemos el valor de la constante. En segundos a la menos 1 y en minutos a la menos 1. Tenemos nuestra ecuación, pero recuerden, aquí esta ecuación está RM entre Rn, y nosotros, como nos está pidiendo la eficiencia de rompimiento, necesitamos Rn entre Rm. Entonces hacemos otra vez la transformación para a partir de esta ecuación obtener esta, para tener la ecuación en función de la eficiencia de rompimiento, que es esto que tengo aquí marcado en gris. Entonces, cuando hacemos esa transformación de esta ecuación, pasamos a esta. Y pues ya que obtuvimos esta ecuación, podemos únicamente sustituir los datos. Aquí el problema, digamos, es pasar de aquí a acá. Sustituimos los datos, nos va a dar esto.
Y finalmente, pues tenemos nuestra ecuación, nos da que tenemos una eficiencia del 75%. Entonces, para cuando tenemos un molino de perlas de 4 etapas con un volumen de 40 litros, en donde se procesan 10 litros por minuto y con esta constante específica de rompimiento, la eficiencia es del 75%. ¿Sí está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos al ejercicio 5. Aquí nos dicen, en la operación de molino de perlas, se decide disminuir la cantidad de perlas que debe ser cargada al molino para reducir el consumo de potencia y la liberación de calor. Las constantes cinéticas obtenidas con las diferentes cargas de perlas de un proceso que dura 60 segundos se muestran en la siguiente tabla. Aquí está la constante cinética para el 80% de carga de perlas y la constante cinética para el 60% de carga de perlas. Y nos dicen calcular las eficiencias de rompimiento en cada caso. Y después en el inciso B nos preguntan si el volumen del molino es de 4 litros y la suspensión celular tiene 20% de proteína, calcular la cantidad de proteína recuperada para el 80 y el 60% de carga bajo las condiciones de operación indicadas. Entonces, en el primer inciso nos piden calcular la eficiencia de rompimiento. Tenemos nuestra ecuación. Otra vez, recuerden, aquí tenemos Rm entre R y la eficiencia es R entre Rm. Entonces, a partir de esta ecuación hacemos la transformación y nos queda así. Aquí tenemos la eficiencia y aquí tenemos la ecuación que nos queda completa. Tenemos todos los datos, tenemos la constante de rompimiento y tenemos el tiempo, que es de 60 segundos. Y tenemos la constante cinética para cada una de las cargas de perlas. Entonces aquí tenemos la eficiencia para el molino que tiene una carga de 80%, una carga de perlas, y la eficiencia para el molino que tiene una carga de perlas del 60%. Entonces aquí es del 95% en el primer caso y en el segundo caso es del 45%. Ahora en el inciso B nos piden calcular la proteína recuperada para cada caso y nos dan algunos datos. Aquí tenemos los datos, tenemos un volumen de 4 litros, tenemos una concentración de 200 gramos por litro. Entonces, si tenemos en el primer caso, si tenemos el 80% de carga de perlas, tenemos el 20% de la suspensión. Y en el segundo caso, si tenemos el 60% de carga de perlas, entonces tenemos el 40% del volumen de la suspensión. Entonces, ahora sí vamos a hacer los cálculos. Para el primer caso, que tenemos el 80% de carga, lo voy a poner aquí. ¿Cuánto tenemos de volumen de suspensión? Entonces, si tenemos 4 litros, pero de esos 4 litros, el 20% es del volumen de suspensión. Entonces, aquí está. Tenemos los 4 litros, pero de esos 4 litros, solamente el 20% es el volumen de la suspensión. Entonces, tenemos 0.8 litros. Entonces, nosotros conocemos la concentración, digamos, inicial de proteína, que son 200 gramos por litro, pero nosotros no vamos a recuperar esa proteína. La proteína máxima que podemos recuperar, o la proteína que tenemos, la proteína máxima así que podemos recuperar y que tenemos en esos 0.8 litros de suspensión, es pues la multiplicación del volumen por los 200 gramos que tenemos de concentración. Entonces, la proteína máxima que podemos recuperar son 160 gramos de proteína. Pero para el caso del molino que tiene el 80% de carga de perlas, lo que vamos a recuperar es el 80% de esto, entonces aquí lo tenemos. Perdón, el 95% de eso. Entonces es la eficiencia de rompimiento para el molino que tiene el 80% de carga de perlas. Entonces, para el molino con un 80% de carga de perlas, tenemos una recuperación
de 152 gramos. Y ahora para el molino que tiene una carga del 60%. Entonces, aquí en este caso, el volumen que tenemos de proteína es los 4 litros que tenemos del molino por el volumen de la suspensión, que son el 40%. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, en este caso tenemos 1.6 litros de suspensión. Si multiplicamos el 1.6 por la concentración de proteína, que es de 200 gramos por litro, entonces en este caso tenemos, o la proteína máxima que podemos recuperar, son 320 gramos. Pero en este caso tenemos un 45% de eficiencia. Entonces, de esos 320 gramos, lo multiplicamos por el 45% de eficiencia y vamos a recuperar 144 gramos de proteína. Entonces, esos son los resultados. Aquí esta es la proteína que vamos a recuperar con el molino de perlas, que tiene el 80% de carga de perlas y el 95% de eficiencia. Y esta es la proteína que se recupera cuando tenemos un 60% de carga de perlas, pero la eficiencia es del 45%. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, Sí. me perdí un poco. ¿Cómo sacó la concentración de 200 gramos por litro? Porque aquí nos dice que tenemos el 20% de proteína. Entonces, el 20% si tenemos un litro de suspensión, el 20% pues es 200 gramos por litro. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces es un valor como tipo arbitrario, ¿no? Porque puede ser 20, puede ser 2, o algo así. O sea que se cumple esa condición de ser el 20% de algo. No, bueno, no tan arbitrario, porque como lo tenemos en litros, el 20, 200, en este caso 200 gramos. Si tuviéramos aquí a lo mejor otra unidad en el volumen del molino, pues sí podría cambiar, pero en este caso como lo tenemos en litros, entonces sí, por eso son 200 gramos. ¿Sí me explico? Entonces tendríamos que haber supuesto que por cada litro se encuentra el 20% de la proteína. Sí, pues es lo que nos dice aquí. Ok. El 20% de proteína. Bueno, sí, generalmente en este caso está en litros, pero sí la concentración pues se expresa generalmente, no en gramos por litro. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una pregunta, profesor, pero es del ejercicio 2. Dime. Lo que pasa es que me perdí cuando sacó la eficiencia R entre RM. Ajá. Y le dio el 0.8. Lo que tengo duda es, utilizó eso de 1 menos E a la menos K por T, ¿no? Sí, este R, que está aquí. Sí. Ese es un dato del problema, es el inciso B que dice, calcula el tiempo que se obtiene, en el cual se obtiene el 80% de rompimiento. O sea, en el cual se obtiene el 80% de eficiencia, es este dato. Ah, ya, gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Sí, profe, yo sí. Dime. Mi pregunta es, ¿de dónde sacó lo de la eficiencia del 95 y el 45? Ya, ok, ya entendí. Sí, gracias. Sí, ya seguro. Entonces, en el último, estamos fijando un tiempo, ¿no? O sea, el tiempo ya está establecido. Si lo dejamos más tiempo, pues va a tener mayor, pues más rompimiento y va a haber más proteína extraída. ¿Correcto? Sí, claro. ¿Sí? Claro, si lo dejan más tiempo, sí, nada más que aquí en el enunciado del problema dice que dura 60 segundos. Bueno, vale. Ajá, por eso estamos ocupando
Por eso, más bien por eso podemos calcular este rendimiento, ¿no? Porque ya tenemos estos datos, tenemos la K, que son los datos del problema, y tenemos el tiempo, que también es un dato del problema. Ok. ¿Sí? Sí, pero efectivamente, si lo dejas más tiempo, pues se puede liberar más proteína. Hasta cierto momento, ¿no? También si lo dejas mucho tiempo, ya no se va a alcanzar a liberar más proteína. Pero sí, o sea, en general sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver la última serie de problemas. ¿Dónde están? Son los de sedimentación. Aquí están, ¿no? En el primer ejercicio, ¿sí ven? Sí. Sí, bueno. En el primer ejercicio nos dicen que una esfera sólida de un diámetro y una densidad sedimenta en un líquido y nos dan la densidad del líquido y la viscosidad del líquido. Y en el primer inciso nos dicen que suponer que la esfera sedimenta en el régimen de Stokes. Y nos piden calcular la velocidad de sedimentación y verificar si el resultado corresponde con el rango de validez. En el inciso B, en el régimen de transición, y en el inciso C, en el régimen de Newton, en el turbulento. Entonces, tenemos los datos. Aquí hay una... Este problema lo copié así como lo encontré, pero sí parece que sí hay una confusión. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? 1.8 kilogramos por metro cúbico. Entonces, aquí, por ejemplo, yo lo tengo como 1800, pero bueno, ahorita vemos. Entonces, aquí tenemos los datos del problema, tenemos la densidad de la partícula, tenemos la densidad del líquido, tenemos la viscosidad, tenemos el valor de la gravedad y tenemos el diámetro de la partícula. Si checamos, todas las unidades están en su valor correcto. Bueno, la viscosidad la pasé de centipoas a kilogramo por metro sobre metro por segundo. Y aquí están todos los valores, ¿no? Tenemos todos los valores en las unidades adecuadas. Entonces, en el inciso A nos piden calcular la velocidad de sedimentación. Aquí tenemos la ecuación. Esta es la ecuación normal, la que tenemos para calcular la velocidad de sedimentación en el régimen de Stokes. La calculamos sin ningún problema, no hay ningún problema para calcular. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos el valor. El problema es cuando calculamos el Reynolds, que es para que es donde ocupamos perdón, en el Reynolds es donde nos sale un resultado, bueno, si ocupo estos datos de 1.92 por 10 a la 5, eso significa que está en régimen turbulento, ¿sí? Pero si pongo aquí, como viene en el problema, 1.8 y aquí 1, entonces ya cambia el asunto. Y nos dice que está en régimen, pues en régimen laminar, ¿no? Entonces ahí sí coincidiría en este punto. Luego nos piden calcular igual la velocidad, pero en régimen de transición. Ahí esta ecuación no se las di, pero esta es la ecuación que se utiliza para calcular la velocidad terminal en el régimen de transición. Entonces, si calculan la velocidad terminal con esta ecuación, les va a dar este valor. Este es el inciso B y tenemos los mismos datos, únicamente que ahora tenemos una ecuación diferente para calcular la velocidad terminal, perdón. Entonces aquí tenemos la velocidad terminal con esta ecuación y nos da este valor, 0.0.
4 metros por segundo. Y si calculan el Reynolds, nada más que aquí el Reynolds lo calculé con la misma ecuación, con la misma, esta ecuación que es utilicé el mismo Reynolds para calcular el régimen de sedimentación en todos los casos. Entonces, aquí está el Reynolds, que también nos daría en régimen laminar. Y finalmente nos piden calcular la velocidad terminal, pero en régimen turbulento. Entonces, aquí la tenemos. Aquí tenemos esta ecuación, que digamos que es la ecuación general de sedimentación. Y como estamos en régimen turbulento, el CD es constante. Entonces, tenemos esta ecuación y aquí podemos calcular la velocidad terminal. Aquí tenemos la ecuación, es esta, y aquí tenemos todos los datos. Y aquí calculé el Reynolds, pero el Reynolds también lo calculé con esta ecuación. Habría que verificarlo con el Reynolds, que hay una ecuación del Reynolds que es para calcular el régimen de sedimentación, que les di también en las presentaciones, pero en este caso utilicé esta, ¿no? Aquí cambia un poquito el Reynolds. No recuerdo si aquí les dije que el Reynolds para el régimen laminar es igual, tiene que ser menor a 1. Lo puso entre 1 y 10. Entre 1 y 10, ¿verdad? Creo que lo puso así. Sí, entonces aquí esto nos diría que también el Reynolds está en régimen laminar. Entonces, habría que checar esto, ¿no? Los Reynolds, ¿no? Para verificarlo bien. Pero el procedimiento es ¿no? Aquí tenemos la ecuación para el inciso A, que es la velocidad terminal en régimen laminar. Aquí tenemos la ecuación para la velocidad terminal en régimen de transición. Y aquí tenemos la velocidad terminal para sedimentando en régimen turbulento. Entonces, estas son las ecuaciones que se utilizan, estas son las velocidades terminales, y lo único que hay que checar es esto, ¿no? Si lo pueden checar, por favor, para verificar, ¿no? Profesor, ¿sí? Yo sí tenía la densidad de 1800. Sí, es lo que les decía, si les pongo aquí 1800, pues todos nos van a salir turbulentos. Pero no se preocupen, cuando revise sus tareas, hago esa corrección. Aquí les va a dar todo turbulento. O igual lo pueden checar con estos valores, porque generalmente en estos ejercicios, las densidades de las partículas y de los líquidos son de este orden de magnitud, ¿no? 1000 y cacho, 2000, por ejemplo, del agua, ¿no? Es 1000. No ponen 1.8 y no ponen 1, ¿no? Por ejemplo. Pero pueden checarlo, por favor, con estos valores y con el que puse, ¿no? 1.8 y 1, y checar los Reynolds, ¿no? O sea, el primer Reynolds es correcto porque es con esta ecuación. Nada más checar los otros, pero sí me llama la atención que todos son turbulentos, ¿no? Oiga, profe, yo en uno de los encontraba que para trabajar con el stock, la ecuación de stocks es con un régimen que tiene que ser -1. La de transición que vaya de 1 a 1000 y de turbulento de 1000 para arriba. No sé si sea correcto eso. Sí, depende del libro, sí, que sea menor a 1, ¿no? Órale. Sí, por eso les preguntaba ahorita, ¿no? Que si les había dicho que menor a 1 o cuánto. Pero sí, efectivamente, como tú dices, así lo marcan algunos libros. En el examen, aquí ya tengo el ejercicio, si se fijan, les tengo que especificar claramente cuáles son los límites, ¿no? Para que no haya confusiones. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasamos al ejercicio 2. En este ejercicio, dice que la medición de la velocidad de sedimentación de una esfera puede utilizarse para determinar experimentalmente la viscosidad de un líquido bajo ciertas condiciones.
Y nos dicen que en el inciso A nos piden calcular la viscosidad del líquido A. Una esfera que tiene estas características. En el inciso B nos piden calcular la densidad también con estas, que tiene estas características. Entonces, lo que hacemos es, aquí tenemos la ecuación para el inciso A. Aquí tenemos la ecuación para el inciso A. Tenemos tenemos la ecuación, podemos despejar la viscosidad, porque tenemos todos los datos, ¿no? Aquí tenemos todos los datos. Tenemos la densidad del líquido A, el diámetro de la partícula, tenemos la densidad de la partícula, tenemos la velocidad terminal y tenemos el valor de la gravedad. Y para B también tenemos la densidad de la partícula B, tenemos el diámetro de la partícula y tenemos la densidad de la partícula B y tenemos la velocidad terminal. Entonces checamos que todo esté en las unidades correctas. Aquí nada más los milímetros los pasamos a metro. La velocidad terminal que está en centímetros por segundo la pasamos a metro por segundo, ya que igual, ¿no? El diámetro de la partícula en milímetros lo pasamos a metros y la velocidad terminal la pasamos a metros por segundo. Entonces aquí tenemos la ecuación. Tenemos la ecuación de la velocidad terminal. La podemos despejar, la viscosidad. Tenemos todos los datos y únicamente calculamos la viscosidad. En este caso nos da de 0.13. Y en el caso del inciso B, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que cambian los datos de las partículas. Aquí calculé el Reynolds y aquí hice otras cosas, pero bueno, lo que nos piden es esto, ¿no? La densidad de la partícula, perdón, la viscosidad del líquido. Entonces aquí tenemos la viscosidad y bueno, aquí calculé el Reynolds, ¿no? Pero no lo piden, ¿no? En realidad es esto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Estaba muy sencillo, ¿no? Profesor, pero ahí no se tendría que calcular distinto la viscosidad, ya que el número de Reynolds es es mayor a 1. Sí, por eso aquí les puse esta otra fórmula, que es para el régimen de transición. Y entonces aquí despejan la viscosidad, porque tienen todos los datos igual. Entonces despejan la viscosidad y aquí está, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí, tiene razón, aquí está el Reynolds, es mayor a 1, entonces lo podemos calcular diferente, y aquí está, o sea, es que, o sea, tiene razón, aquí tiene el Reynolds, es diferente, entonces podemos ocupar esta ecuación. Pero el procedimiento es el mismo, hay que despejar únicamente la viscosidad. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda. ¿Pudo haber sido con la de ecuación general de sedimentación? ¿Con la del CD? Sí, es que el CD ve que es para transitorio, nos dio un valor. Ajá. ¿Pude haber metido ese CD en la ecuación de la general y después despejar ya la viscosidad de ahí del Reynolds? ¿Del Reynolds? Sí, el que está abajo ahí de CD. Sí, también. Sí, pero es que el resultado no me dio igual, ese es el problema. Ajá, sí, es que... sí, lo mismo le iba a decir. O sea, sí da en transición, pero da otro valor diferente en Reynolds. Solamente da como una unidad más. En lugar de dar 1.5, a mí me dio 18, creo, porque hice lo mismo. De ocupar
La ecuación, pero con el CD. Sí, es que es como que están dando Dando más vueltas, ¿no? Ajá, como que están dando vueltas, ¿no? Porque calculan, meten el CD y luego con esa misma ecuación calculan el Reynolds, o sea, sí, como que están dando un poquito más de vuelta, ¿no? Creo. Sí. Sí, es que como no estaba esa ecuación, como que yo me confundí y mejor ocupé la otra. No, pero esta ecuación, para la velocidad terminal en régimen de transición, seguro no se las voy a poner en el examen, ¿no? Entonces, no se preocupen, porque esta no la vimos, ¿no? Entonces seguro no se las voy a poner. Aquí la puse porque, pues, lo piden los problemas, ¿no? Pero seguramente en el examen no la voy a poner. Y aquí, ¿por qué? Esta no viene en el problema que les pasé, pero ¿por qué no podrían calcular la viscosidad en régimen turbulento? ¿Saben? Porque en ese régimen ya no depende de la viscosidad, sino de la densidad, nada más. Exactamente. Entonces, por eso ya no podrían calcular. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? No, bueno, pasamos al ejercicio 3. Nos dice, calculen la velocidad terminal, el tiempo requerido para alcanzar el 95% de la velocidad de sedimentación para una partícula de arena a 20 grados centígrados. Nos dan el diámetro de la partícula, la densidad de la partícula, la profundidad de la columna, y nos dan la densidad y la viscosidad del agua. Entonces, aquí tenemos todos los datos. Tenemos el diámetro de la partícula, lo pasamos a metros. Tenemos la densidad de la partícula, la densidad del líquido, la viscosidad en estas unidades, la pasamos a kilogramo por metro por segundo. Tenemos la profundidad de la columna y tenemos el valor de la gravedad. Calculamos la velocidad terminal, eso es muy sencillo. Aquí está, tenemos nuestra ecuación. No nos piden calcular nada más, no nos piden calcular el régimen de sedimentación, no nos piden calcular nada. Entonces, calculamos la velocidad terminal, aquí lo tenemos. Y luego nos pide calcular el tiempo requerido. No tenemos ninguna ecuación para calcular tiempo, pero aquí tenemos un dato. Tenemos el dato de 3 metros. Entonces, si nosotros dividimos los metros entre la velocidad terminal, nos va a dar el tiempo. Entonces, este es el tiempo, son todos estos segundos. Lo podemos pasar a horas o lo podemos pasar a días. ¿Sí está claro? Era muy sencillo, ¿no? Y el 95 no se usa, ¿no? Ese era mi cuestionamiento al final. El 95%, pues, para confundir nada. Pues... Es que yo sinceramente vi por ahí un ejercicio parecido y hacían una integración para llegar a ese 95%. Yo dije, nah, ya es mucho. Entonces, no, o sea, lo que puedes hacer, el resultado no va a cambiar mucho, ¿no? Porque son 15 días, ¿no? O sea, supongo que vas a encontrar, no sé, para el 95% se tiene que ser un tiempo un poquito menor, ¿no? Porque nada más es el 5% lo que le falta. Entonces, el resultado va a ser muy similar, ¿no? A estos 15 días. Pero no, integrar, lo puedes hacer, pero es un poco más complicado, ¿no? Entonces, este es el resultado. Si lo quieren hacer, si quieren verificar, lo podemos hacer y les mando el resultado, pero el resultado va a ser seguramente muy similar a poquito menos de 15 días tiene que ser.
Profesor, ¿y ¿Sí? el 2.65 pues está ahí nada más porque sí o qué significa? Sí, pues es para Ah, yo también es para meterle ruido porque está muy fácil, ¿no? Entonces, es la superficie específica. O Sí, sea, porque yo pensaba que se tenía que hacer algo, hacer no, una fracción o algo, pero dije, no, mejor no. no, es nada más, está ahí para confundirlos, para hacerlos dudar. En realidad es muy sencillo, ¿no? O sea, es calcular la velocidad terminal, como sabemos hacerlo, y para el tiempo, pues no tenemos una ecuación, pero tenemos estos datos, ¿no? Tenemos este y tenemos este, ¿no? Y con esos dos podemos calcular el tiempo. Que no está mal, ¿no? Porque es la profundidad de la columna, es todo el espacio, toda la distancia que va a recorrer la partícula, ¿no? Entonces, por eso es el tiempo, por eso podemos calcular el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a ver el último ejercicio. Dice, las gotas de aceite que sedimentan en aire, nos dan las características del aire, tienen un diámetro de partícula de este valor. La densidad del aceite nos dan, y la densidad y viscosidad del aire, también bajo esas condiciones, también nos las dan. Y nos piden determinar el régimen de sedimentación y determinar la velocidad de sedimentación. Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos el diámetro de la partícula en milímetros, lo pasamos a metros. Tenemos tenemos los datos de la densidad de la partícula y de la densidad del líquido. ¿Sí? Y tenemos aquí la viscosidad y el valor de la gravedad. Entonces, calculamos el régimen de sedimentación. Aquí lo tenemos. Esta ecuación sí viene en la presentación, entonces tenemos la ecuación para calcular el Reynolds. Está en régimen laminar, entonces podemos utilizar fácilmente nuestra ecuación de Stokes y aquí tenemos la velocidad terminal. Muy sencillo ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profesor, si yo lo que hice fue desde un inicio suponer primero que estaba en régimen Stokes, calculé la velocidad y luego el Reynolds, y o sea, porque dije, si no sale, vuelvo a hacer lo mismo, pero ya en transición y luego turbulento. Pero no hay problema si lo calculé al revés, primero la velocidad y luego el Reynolds. Aunque me dio lo mismo. Sí, pues sí te dio lo mismo. Pues lo puedes hacer así, pero ¿qué tal que no daba igual? Vas a trabajar más, ¿no? Pues sí. Pero sí, o sea, lo puedes hacer así. Sí, o sea, sí, nada más que si no hubiera sido régimen laminar, pues sí vas a tener que hacer otra vez el procedimiento, pero sí, lo puedes hacer así. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Todo bien, profe. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿Cuánto va a durar el examen, profe? ¿La hora de clase nada más? No, el examen va a estar abierto de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Una vez que empiecen el examen, tienen 2 horas para terminarlo. ¿Sí está claro? Ok, profe. Y van a tener 15 minutos para subir sus cálculos, igual a la plataforma. Ahí todo lo subimos a la plataforma. Ahí el examen se califica automáticamente, ¿no? Muchas veces ustedes no ponen, o el examen considera que no está igual que como yo lo puse,
entonces se les pone mal. Pero no se preocupen, cuando yo revise los exámenes, corrijo cualquier error de esos que se presenten, ¿no? Que el examen, que ustedes tengan bien el valor, pero la plataforma considere que está mal. Entonces, esos errorcitos yo los corrijo cuando revise los exámenes. Si de plano está mal, pues está mal, ¿no? Pero sí, hay muchas veces que sí marca ese tipo de errores, ¿no? Que marca, yo lo pongo, por ejemplo, .003 y ustedes lo ponen 1/10 a la -3 y la plataforma lo pone mal. Eso lo corrijo y se los pongo bien, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, más bien no se preocupen, yo lo voy a corregir cuando lo revise. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, las evidencias, o bueno, los cálculos, ¿podemos subir solamente a la hoja de Excel o los tenemos que poner en Word también? No, si tienen la hoja de Excel, pueden subirlos en Excel. Es más, estos problemas que ahorita hicimos, que ahorita vimos, se los voy a subir a la plataforma. Van a estar en cada una de las secciones, en introducción, en ruptura celular y sedimentación. Los subo al rato para que los tengan, los revisen, los chequen por si tengo algún error, ustedes lo ven, me dicen o lo corrigen, pero para que ahí los tengan. Sí, lo voy a subir todo eso. De acuerdo, profe, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? El examen les va a parecer muy largo, seguramente. Son 10 preguntas de teoría y 3 problemas. Entonces, generalmente por el diseño de la plataforma, los problemas, si tienen varios incisos, lo tengo que hacer en una pregunta diferente para poderlo calificar. Entonces, si cada problema, por ejemplo, tiene 3 incisos, entonces en el examen van a venir 19 preguntas. Pero no se espanten, son 10 de teoría y son 3 problemas, nada más que los problemas están, por el diseño de la plataforma, los tengo que poner en preguntas diferentes. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, pregunta? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ok, bueno, entonces, si no tienen más preguntas, pues nos vemos el jueves en su examen. ¿Sí? De acuerdo, profe. Gracias. ¿Sí? Cuídense mucho, que tengan buen día.